Bien, queridos alumnos, ¿cómo están? Buenos días con todos. El día de hoy iniciamos una clase, un sábado más con Unidemia, preparándonos hacia el futuro, teniendo una visión, a largo plazo, mediano o corto plazo. ¿Por qué? Porque incluso los temas que vas desarrollando con nosotros los vas a ver dentro del colegio. Buenos días con todos. Espero que todos se encuentren bien de salud. Vamos a dar inicio a la sesión inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy trabajamos un tema que es inclusión. Tú lo vas a encontrar en los libros, en academia, de repente libros de colegio, como inclusión de enunciados, inclusión de conceptos, inclusión de implicancia, todo está relacionado al término inclusión. Por eso lo primero que quiero que el alumno tenga claro qué es inclusión o qué se considera como inclusión. ¿A qué denominamos inclusión? Inclusión es cuando un elemento está dentro de otro, ¿de acuerdo? Cuando un elemento está dentro de otro. Cuando hacemos los ejercicios de inclusión, a mí me agrada bastante. ¿Por qué? Porque permite que el alumno desarrolle, en este caso, la capacidad de diferenciar, diferir entre los conceptos y establecer las relaciones semánticas entre ellos. La inclusión de enunciados en sí lo que busca es que el alumno pueda trabajar de forma precisa significados y conceptos y sus relaciones. Vamos a reflexionar y evaluar el contenido y el contexto de los ejercicios de inclusión el día de hoy con Unidemia. Comenzamos. Ya comenzamos. Muy bien. Vamos a ir avanzando mientras algunos compañeros van llegando. Inclusión de enunciados. Inclusión. Definición. Mediante este ejercicio donde se emplean preguntas, se evalúa la capacidad del alumno para definir con precisión los conceptos indicados y sus relaciones de inclusión. Lo que acá importa, si quieres verlo de una forma así directa, ¿no? Con palabras súper sencillas, es que el alumno pueda definir de forma correcta las palabras. Luego de definir de forma correcta las palabras o los conceptos, establecer las relaciones adecuadas entre ellos. Vamos a ver este ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor este ejercicio. Dado los conceptos reloj y minutero, razonaremos la inclusión de conceptos de la siguiente forma. Si el concepto de reloj es absolutamente necesario para definir el concepto de minutero. Mira, si yo te pregunto qué es un reloj, o el concepto reloj, o el significado de la palabra reloj, ¿usted a dónde debería ir? Pues inmediatamente al diccionario de la RAE, ¿no? Profesor, y si lo coloco en el Google, lo coloco en el buscador y pongo la definición de reloj o concepto reloj, también vas a encontrarlo, claro que sí, ¿no? Y entre este caso, bueno, y el otro de la RAE puede diferirse de cierta forma porque uno está dando el concepto y el otro estaría dando la definición del término. Pero las diferencias son mínimas, ¿ya? Se denomina reloj a un instrumento capaz de medir o mantener indicado el tiempo en unidades convencionales. ¿Cuáles son esas unidades convencionales? Horas, minutos, segundos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese vendría a ser, vamos a decir, un concepto sencillo. Profesor, ¿y una definición de la RAE cuál sería? Es un sustantivo masculino, instrumento que mide el tiempo o se utiliza para indicar la hora del día. Puede ser fijo, portátil, y el más común es indicar que es una maquinaria que tiene movimientos uniformes que permite avanzar las manecillas. Ese tipo de relojes, ¿no? Reloj atómico, reloj biológico, entre otros. Ya tengo el concepto de reloj. Entonces, yo lo que debería tener también claro en este momento, ¿cuál sería el concepto de minutero? ¿Por qué, profesor? Porque esto me va a servir para poder establecer la relación entre el reloj y minutero. El minutero es la aguja del reloj que señala los minutos. La aguja del reloj que señala los minutos. ¿De acuerdo? Entonces dice, si tenemos los conceptos de reloj y minutero, razonamos la inclusión de conceptos del siguiente modo. Dice acá, si el concepto reloj es absolutamente necesario para definir el concepto minutero. Yo acabo de decirte el concepto minutero. Es la aguja del reloj que señala los minutos. Profesor, si es necesario. ¿Cómo yo determino si es necesario o no? Al momento que te doy el concepto minutero, si menciono la palabra reloj o reloj está relacionado en este caso a minutero, yo puedo decir que sí es necesario. Y como ya te dije el concepto y lo vuelvo a repetir, el minutero es la aguja del reloj que señala los minutos. Entonces,
Sí utilicé, sí lo he, en este caso, he empleado, o sea, se usó el término reloj en el concepto minutero. El concepto reloj está incluido en el concepto minutero. Eso es verdadero y es correcto. El concepto minutero incluye al concepto reloj. También es verdadero, es correcto. Pero mira la variedad o la diferencia. Mira acá, observa por favor, vamos a ver el resaltador. El concepto reloj está incluido en el concepto minutero, o sea, reloj está dentro del minutero, verdadero. También puedo decirlo de la siguiente forma, el concepto minutero incluye el concepto reloj, y eso también sería verdadero, es lo mismo. En ambos casos estoy haciendo referencia que al decir el concepto, la definición de minutero, utilizo la palabra reloj, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué he señalado está incluido e incluye? Vamos a la pizarra, préstame mucha atención, por favor, porque voy a graficarte a través de colores lo que estoy tratando de explicarte con palabras. Muy bien, observa acá. Mira, observa lo que estoy haciendo. Vamos a darle una definición a los colores determinados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, al color rosado fucsia le vamos a dar A, y al color, lógicamente amarillo, le vamos a dar B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo quiero interpretar, y tú que eres experto en las matemáticas, si lo quiero interpretar con palabras de inclusión, sería ¿qué cosa? Que B está incluido en A. ¿De acuerdo? B está incluido en A. O es lo mismo decir que el concepto, o en este caso, la imagen, el ser, no lo sé, B está incluido en el concepto de A. ¿De acuerdo? Quiere decir que B está dentro de A. Y esto, lo que acabo de decir, es algo, no te da la fórmula mágica del agua, no para convertirla en aceite, no te da la fórmula mágica del oro para convertir las piedras en oro, no, te da un concepto súper sencillo. Ahora, ¿cómo lo interpreto acá? El concepto B incluye al concepto A. A diferencia de lo anterior, ahora está, para muchos, el profesor está al revés. Está al revés, porque ahora B contiene A, o sea, A está dentro de B. Yo quisiera que tú interpretes lo que acabo de hacer en enunciados. ¿Cómo sería un ejemplo del de arriba? A ver, el de arriba, el concepto de B está incluido en el concepto de A. A ver, quiero ver sus ejemplos. ¿Cómo me dirías en enunciados, en significados, en conceptos, lo que acabo de representar en el primer caso? ¿Cómo me dirías este caso? A ver, el concepto de B está incluido en el concepto de A. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería este caso? Vamos chicos, a ver, un ejemplo. A ver, todos, el chat está activo, ¿ah? Bienvenidos a los que han llegado tarde. Estamos haciendo inclusión de enunciados, inclusión de conceptos, inclusión en general. Así que está súper sencillo este ejercicio. A ver, ¿cómo me podrías decir un ejemplo del primer gráfico? Yo te voy a ayudar, ¿ya? Y tú me vas a dar otro, ¿ah? El concepto de cítrico está incluido en el concepto de naranja. A ver, facilito. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Yo creo que lo primero que tendrías que analizar si esto lo que acabo de decir es correcto o es incorrecto. De repente a propósito me he equivocado. A ver, si tú buscas la palabra o el significado de la palabra naranja, profesor, del color, no. Yo creo que también podrías tener esa relación, ¿no? Con el color, ya que muchas veces lo podemos mostrar como el color. Pero, pero vamos a buscar la definición general en la RAE en este caso. Fruto de naranjo de forma globosa de 6 a 8 centímetros de diámetro, corteza rugosa, color entre rojo y amarillo, pulpa, está bien gajos comestibles jugosa y es sabor agridulce. También tenemos vale de cañón usada antiguamente, colorante pigmento utilizado, producido por color naranja. Dicho de color semejante a la naranja madura, que ocupa un segundo lugar. Es color naranja.
También tenemos en este caso media naranja, es una frase. Debes haberla escuchado, ¿sí o no? ¿No? Que es una frase, ¿no? Decir media naranja equivale a qué cosa. Persona que se adapta al gusto de otra, ¿de acuerdo? Si hablamos de naranja, en este caso como fruta, puede ser naranja mandarina, naranja tangerina también, ¿no? Y vemos que la naranja es un fruto cítrico, pues está considerado dentro de la clasificación de los frutos cítricos. Entonces, el concepto de cítrico está incluido en el concepto de naranja. Cada vez que yo mencione la palabra naranja, podría mencionar la palabra cítrico, esto es relativo. Pero mira, te lo voy a condicionar más. El concepto de fruta está incluido en el concepto de naranja. A ver, yo creo que esto está mucho más fácil. Dime, ¿la naranja es una fruta o es un fruto? Eso sería correcto. Profesor, póngale fruta ya, fruto. ¿El concepto de fruto está incluido en el concepto de naranja? Sí, la naranja es un fruto. A ver, dame un ejemplo tú. Vamos chicos, si ustedes entienden la dinámica, va a ser mucho más sencillo los ejercicios. Los acabamos rapidísimo. Pero necesito que usted capte la interpretación. Búscame un concepto ya, que represente en este caso a o B, ¿no? Y interprétalo, interprétalo de una forma más sencilla. A ver, uno más, ¿te parece? A ver, yo siempre a veces cuando hago preguntas básicas a los alumnos le digo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el agua? Ellos me dicen H2O, bueno, me dan una serie de significados. Pero hay una palabra que sí o sí va a estar dentro de agua. ¿Ya? El concepto de líquido está incluido en el concepto de agua. ¿Eso es verdadero o falso? Si tú vas a la Real Academia Española, vas a la RAE, vas a encontrar entre los significados que es un líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos, hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Por otro lado, tenemos líquido que se obtiene por infusión, disolución, emolución de flores, plantas y frutos. También puede ser lluvias, lágrimas, marea, vertiente, un tejado, etc. Entonces, el concepto de líquido está incluido en el concepto de agua, eso es verdadero, ¿de acuerdo? Eso es verdadero. Vamos a hacer un ejemplo del siguiente caso. A ver, el concepto B incluye el concepto A. A ver. Muy bien, Yesenia Mejía, ya está trabajando en el chat. Bienvenida, muchísimas gracias por su participación. Y espero que el resto también comenzamos a participar en el chat. Profesor, pero si me equivoco, no importa equivocarse. Lo que importa es intentar resolverlo. Lo que importa es el proceso, no el resultado, muchas veces. Para obtener un buen resultado tienes que tener en cuenta el proceso, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien, voy a emular en este caso el ejemplo de Yesenia en relación al primer caso y te decir que es correcto. Ella me dice, el concepto de felino está incluido en el concepto de gato, eso es verdadero, ¿de acuerdo? Es verdadero. Y mira, voy a emular y lo voy a cambiar en este orden. El concepto, observa acá, por favor, atiende, por favor. El concepto, está bien tu ejemplo de Yesenia, equivale al primer caso, pero yo voy a usar un poco tu ejemplo y voy a, digamos, interpretarlo y aplicarlo en el segundo caso. El concepto de gato incluye al concepto de felino. Lo acabo de colocar en el caso número 2. He invertido el orden nada más. El concepto de gato incluye el concepto de felino. ¿Por qué? Porque si tú vas a buscar qué es un gato, pues la respuesta va a ser es un felino. Pues. Un ejemplo más. A ver. Mira, fácil, ¿ah? Se me acaba de ocurrir. El concepto de, ojo, auto incluye al concepto de vehículo. Ahí está, el concepto de auto incluye el concepto de vehículo, ¿ves? Ahí está. Muy bien. Listo, jóvenes. Está súper sencillo. Preguntas, dudas. Por eso te decía, está incluido, incluye, hay que interpretarlo con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Es lo que deberíamos tener bastante atención en la interpretación. Pautas de solución. Lee atentamente la formulación de la pregunta. Yo creo que acá radica el 90% del ejercicio. Profesor, ¿qué? Sí, sí, sí.
Si tú interpretas bien, ten la seguridad de que vas a dar una buena respuesta. Por eso le digo a los jóvenes, lo primero que debe preocuparle al alumno antes de saber, y disculpen, no vayan a tomarlo mal mi comentario, o por ahí incomodarse, mis queridos alumnos que les gusta mucho la matemática y la ciencia, antes de saber fórmulas, antes de aprender, digamos, dar mucho énfasis a la matemática, que es muy importante, especialmente para algunas carreras, el alumno tiene que preocuparse en interpretar bien, porque ni siquiera voy a poder resolver un ejercicio de geometría, razonamiento, física, química o cualquier otro curso si yo no interpreto bien. Ten la seguridad, si tengo una mala interpretación de la pregunta, o sea, leo mal, interpreto mal, el resultado va a estar mal. Y ya ustedes que son duchos, son personas experimentadas, o sea, en razonamiento, por ejemplo, matemático, lógico, etcétera, ustedes saben que hasta la coma dentro de un problema puede variar el resultado. Por eso le digo, no hay que leer bien la formulación de la pregunta. Por otro lado, define una de las palabras para ver si la otra forma parte de su definición. Hay que definir una de las palabras para poder ver, observar si la otra forma parte de su definición. Acá en inclusión tenemos que trabajar mucho lo que es la definición. Por eso es relevante, es muy importante poder definir de manera correcta. Por otro lado, dice, luego de determinar la verdad o la falsedad de los enunciados, ¿no? Verificar cuál concuerda con la conclusión que vamos a llegar, cuál concuerda con la conclusión que vamos a plantear. Muy bien, vamos a ver la forma, los tipos. Primera forma, vamos a ver los diferentes tipos que pueden presentarse en un examen de admisión, en una prueba en el colegio, etcétera. Profesor, yo voy a San Marcos. Trabaja en inclusión en los textos. No te olvides que San Marcos trabaja todo en función a los textos, las famosas preguntas de eco. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante, si postulas a San Marcos, un manejo digamos, correcto de los textos, ¿no? Un manejo correcto de la información e interpretación también. La primera profesor, y si postula a otra universidad, ok, yo estoy colocándome en el lugar del alumno, ¿no? Las dudas que puedes generar. ¿Me va a venir inclusión? Claro que sí. Es más, si postulas de repente a otra universidad, a las Fuerzas Armadas, etcétera, en un momento dado tomes una decisión, te va a venir ejercicios de inclusión. Es parte de la gama de evaluación del área de habilidad verbal o razonamiento verbal. Es parte de la evaluación. Tipo de ejercicios. Primera forma, a ver, observa acá, interpretamos bien, interpretamos correctamente para poder hacerlo de manera adecuada. ¿Qué conceptos están necesariamente incluidos? Ojo, ojo, mira acá, ¿qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto océano? ¿Cuál de estos conceptos están necesariamente incluidos en el concepto de océano? ¿Cuál de ellos, lo repito, están necesariamente incluidos en el concepto de océano? Necesariamente. Lo que quiero que entienda que acá la palabra que nos va a hacer la condición es cuando dice necesariamente. A ver, ¿qué respondemos? A ver, todos me mandan una respuesta en el chat. A ver, ¿cuál de estos 5 están necesariamente incluidos en el concepto océano? Necesariamente. ¿Ok? Ojo, bien claro dice, necesariamente. Profesor, entonces lo que yo podría hacer es buscar el concepto de océano en el diccionario. Claro, si quieres hazlo. Y ubica las palabras que están necesariamente incluidas en océano. Por eso lo puedo buscar en la RAE. Claro, lo puedo buscar en la RAE si gusta. Necesariamente. ¿Eh? A ver, ¿qué dicen? Me dicen acá, ok, me dicen continente, me dicen agua inmenso. Ok, me dicen mar por acá. A ver, el resto, vamos a participar. El resto. El resto.
Muy bien. Vamos a ir respondiendo. Ojo, dice necesariamente, ¿ah? Si dice necesariamente, muy bien, Camila. Yo solamente marcaría en este caso, como no tengo alternativas, o sea, no me dice si yo marco una o dos o tres, pero profesor me dice conceptos. Es que esto no es un condicionante, ten bastante cuidado. No es que necesariamente sean varios. La pregunta se va a poner de esa forma, o se va a determinar de esta manera para que el alumno, digamos, tenga cierta dificultad de interpretación. Yo necesariamente, si voy a la RAI y busco la palabra océano, voy a encontrar masa de agua salada que cubre aproximadamente las 3/4 partes de la superficie terrestre. Cada una de las partes en que esta masa queda dividida por los continentes. O sea, estamos hablando una palabra, creo que es evidente, marcaría la palabra agua. Sí o sí, necesariamente tengo que usar la palabra agua. ¿De acuerdo? Porque es una masa de agua. Bien claro lo dice, masa de agua. ¿De acuerdo? Cuidado, cuidado. Por eso te digo, hay que tener bastante cuidado al interpretar. ¿Qué opción incluye conceptualmente? Acá está, mira. Conceptualmente al resto. O sea, ¿qué alternativa incluye conceptualmente al resto? ¿Qué es lo que te quiere decir, profesor? Que acá deberíamos marcar la palabra que contiene a todas las demás. Repito, acá vamos a marcar la palabra que contiene todas las demás. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Acá marcamos la palabra que contiene a todas las demás. Voy a volver a repetir. Marcamos la palabra que contiene a todas las demás. Piénsalo bien, vamos, tú puedes. Marcamos la palabra que contiene a todas las demás. Por ejemplo, si yo marco líquido, ¿cómo tú vas a relacionar las demás dentro del líquido? Recuerda, te pide que marques aquella que contiene a todas las demás. Cuidado, ¿ah? Marca aquella que contiene a todas las demás. A ver, ¿qué dicen? La idea es que no es que yo lo resuelva solo, ¿ah? O que yo lo resuelva, la idea es que lo resuelva usted. A ver, muy bien, Loraico, muy bien, muy bien, muy bien, Yesenia, muy bien, muy bien. A ver, vamos, el resto, vamos, 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 chicos. Marcamos la palabra que contiene todas las demás. Si yo marco líquido, a ver, voy a hacerte un ejemplo. Si yo considero que la respuesta sería líquido, ¿cómo yo inserto todo el resto dentro de ella? ¿Podría ser líquido? Yo creo que no. Te dice, marca la palabra que incluye conceptualmente el resto. O sea que al decir el concepto de las demás, voy a incluir a todas. Repito, al decir el concepto de la palabra que voy a escoger, mejor dicho, voy a incluir a todas. Y la respuesta correcta es vino. ¿Por qué, profesor? Porque yo puedo dar el concepto de la palabra vino con el resto de palabras. Profesor, ¿qué? Sí, yo puedo dar el concepto de vino con el resto de palabras. ¿Qué es el vino? Es una bebida que contiene alcohol que se hace
no con el zumo de uva. Es un licor y es lógicamente líquido, pues un licor líquido. No hay vino en barra, pues, ¿no? No hay vino de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces el vino es un licor líquido que se hace con la suma de la uva, ¿no? Ujú. ¿Ves? Vamos a continuar. ¿Qué opción está incluida en el concepto de las demás? ¿Qué opción está incluida en el concepto de las demás? Ojo, acá debemos marcar la palabra que está dentro de las demás. Acá debemos de marcar la palabra que está incluida dentro de las demás. Repito, acá debemos marcar la palabra que está incluida dentro de las demás. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Qué palabra está dentro de las demás? Es lo que me está pidiendo, me está solicitando en este momento. ¿Cuál está dentro de las demás? Muy bien, muy bien. Tengo respuesta de Camila Huarcaya. Muy bien, Camila. ¿De quién más? Acá hay una palabra que está dentro de todas las demás. Profesor, tanque. ¿Tanque está dentro de avión, de vehículo, de automóvil, de helicóptero? Profesor, que tanque habla donde llevan el combustible, me puede decir de repente. Por eso el auto dicen, lo voy a tanquear, dice, ¿no? O sea, llenar el tanque, no donde se coloque el combustible, la reserva de combustible. Ujú, interesante, interesante participación. Pero cuando decimos que es un helicóptero, ¿mencionamos la palabra tanque? O sea, ¿relacionamos la palabra tanque cuando decimos que es un helicóptero? Esa es la pregunta. O sea, cuando decimos que es un helicóptero, ¿mencionamos la palabra tanque? Yo creo que ya te diste cuenta cuál es la respuesta. Yo creo que ya lo tienes. La respuesta correcta sería vehículo, pues muy bien, Camila. Porque si yo te digo que es un tanque, es un vehículo de guerra, que es un avión, es un vehículo, es un transporte, ¿no? Aéreo, que es un automóvil, es un vehículo terrestre, es un helicóptero, también es un vehículo aéreo, no es un transporte aéreo. La palabra vehículo está dentro de las demás. Vamos, chicos, vamos. No esperemos regresar de receso para venir activos, ¿ah? Ya tenemos que estar despiertos desde ya. Tercera forma, señala la alternativa en la que el primer término incluye necesariamente el segundo. Ojo, el primer término incluye necesariamente al segundo. Repito, el primero incluye necesariamente al segundo. O sea, para poder definir el primero necesito sí o sí el segundo término. Vamos, jóvenes, a ver, ustedes pueden. ¿Cuál de ellos sería? A ver, o sea, para definir el primero necesito sí o sí al segundo. Dice, incluye necesariamente al segundo. A ver, ¿qué sería la respuesta? Muy bien, acá tengo a Camila. Ujú. Puede ser, ¿no, Camila? A ver, analicemos un poco más ahí. O sea que para definir el primero necesito sí o sí al segundo. Yo para definir qué es un balón necesito decir la palabra fútbol necesariamente, sí o sí. Ahí vendría la duda.
Para definir qué es una seda, ¿necesito la palabra pañuelo? Yo creo que no, ¿no? Muy bien, Loraico. Muy bien, Camila, ¿ves? Muy bien, Milín. Muy bien, Camila. La respuesta sería la letra D, pues. Para definir lo que es una chompa, necesito la palabra vestir. Porque la chompa sería una prenda de vestir, pues, ¿no? Una prenda de vestir. ¿De acuerdo? Mira las formas que hemos visto. ¿Te das cuenta? O sea, decir que está necesariamente incluido, que incluye conceptualmente, que esté incluido en las demás, es muy diferente, no muy diferente en cada caso. Hay que interpretar bien la pregunta y es lo que desde el inicio lo voy a redundar, lo voy a decir, interpreta bien la pregunta. ¿Qué es la implicación? A ver, este es un derivado de la inclusión, digamos, una forma de inclusión, vamos a decirlo así. Y la implicación de conceptos es un caso particular de inclusión de conceptos, o sea, está dentro de él, en el cual un término se encuentra incluido en la definición de los otros cuatro restantes. Repito, un término está definido o está relacionado a la definición de los cuatro restantes. Es decir, debemos precisar qué concepto está siempre dentro de la definición de los otros. O sea, implicación de conceptos es un, digamos, caso particular de inclusión, en el cual uno de los términos esté incluido en la definición de los otros cuatro. Ojo, acá está la parte más importante. Uno de los términos está incluido, implicado en los otros cuatro. ¿De acuerdo? Para poder escoger el término bien, no equivocarme, no cometer el error en este caso, debo definir qué es una, de forma clara, qué es una característica y qué es un concepto de definición. Por ejemplo, yo debería ver en las palabras si son características o si son definiciones. ¿Cómo lo soluciono esto? A ver, pautas de solución. Primero, hecha la primera lectura, intenta determinar qué palabra podría estar dentro de las demás, implicada al resto. A continuación, pregúntate opción por opción si dicha palabra forma parte de la definición de las restantes. Pregúntate si la palabra que acabas de escoger está dentro de las demás, mejor dicho. Si al hacer este cotejo inicial encuentras que es un concepto, no es la respuesta. Entonces tienes que elegir otra vez. Pero profesor, ¿y si yo veo que esta está en el resto de las demás, mi respuesta es correcta? Claro que sí, tu respuesta es correcta. Entonces, ¿por qué? Porque has hecho una elección de la característica que está dentro de las demás. Para que lo veas en el ejemplo y de forma más clara, observa acá. Quiero que observes acá, quiero que observes el ejemplo. ¿Cuál concepto está implicado en los restantes? ¿Cuál de los conceptos está implicado en los restantes? O sea, ¿cuál de ellos está implicado en los demás? La respuesta correcta en este caso sería recipiente. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo lo puede interpretar? ¿Cómo lo puede entender? Yo te puedo decir lo siguiente, la olla es un recipiente, la canasta es un recipiente, la taza es un recipiente y el vaso es un recipiente. Por lo tanto, recipiente está incluido, está implicado en los demás. ¿De acuerdo? Entonces, repito, por lo tanto, no, en este caso, la palabra, vamos a repetirlo para que quede claro, recipiente está dentro de olla, canasta, taza y vaso. Repito, la palabra recipiente está dentro de olla, canasta, taza y vaso. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si existiera alguna duda, por favor. Todas las dudas que usted tenga, transmítalas, por favor. Menciónemelas para poderlo ayudar. Muy bien. ¿Vamos a resolver? Sí, yo creo que si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a la resolución. Antes que vamos a acabar de repente estos dos ejercicios y nos vamos al descanso. Te recargas, por favor, vienes recontra recargado a la siguiente parte. Ya eleva tu kit, ¿no? A los que son aficionados a Dragon Ball. No pidan poder a la naturaleza. Las señoritas, de repente una frutita, un refresco, algo que nos levante un poco la energía para regresar con fuerza al siguiente bloque. Señale qué concepto están necesariamente incluidos en el concepto motor.
Señale qué concepto está necesariamente incluido en el concepto de motor. Primero, yo debo tener claro qué es un motor, ¿ya? Y según esto, yo voy a marcar acá. ¿Ya? Ojo, señala qué conceptos, o sea, de automóvil, vehículo, generador, aparato, gasolina, están necesariamente incluidos en motor. O sea, ¿cuál de estas 5 palabras, o cuáles, porque pueden ser no una, sino varias, están dentro de la palabra motor? O sea, ¿cuál de ellas? O cuáles, en este caso, están dentro del motor. A ver, ¿cuál o cuáles están dentro de motor? ¿Cuál o cuáles están dentro del motor? El chat está activo para que participes, ¿ah? Porque no te quedes callado. A ver, ¿cuál o cuáles está dentro de la palabra motor? Muy bien, a ver, el chat está activo, ¿ah? Vamos, chicos, vamos, ustedes pueden, antes de irnos al descanso. ¿Cuál o cuáles está dentro del motor? Muy bien, me dicen, por ejemplo, Generador, profesor. generador, muy bien, acá hay a su compañero, muy bien, bienvenido, gracias por participar. También su compañera me dice por ahí, aparte de generador, ella también agregaría vehículo. La pregunta es, ¿solamente los vehículos tienen motor? O sea, cuando hablamos de motor, ¿necesariamente hablamos de vehículo? No, porque también hay linternas, por ejemplo, para las empresas, las lámparas, los generadores de corriente o de luz que utilizan Claro. motores. Hasta un pucho eléctrico tiene motor, ¿sí o no? Muy bien. Así que no siempre va a ser vehículo. Yo creo que la 2 lo voy a descartar. Muy bien, María Esther, acá también están participando. Sí, muy bien, considero que la respuesta correcta es Meilín, muy bien, Meilín, sí es correcto. Yo creo que marcaría solo 3 y 4 como Meilín me envía la clave, ¿no? O sea, usando la respuesta de su compañero, que es generador, y también a María Esther, que ya llegó con nosotros a participar, me dice que aparato también. Entonces, yo marcaría ellas dos. Para mí la alternativa correcta sería la letra I, 3 y 4. Porque cuando yo busco el concepto de motor, voy a encontrar la 3 y la 4 dentro de su concepto. Automóvil, vehículo, gasolina, no es condicionante. Hay motores que funcionan con energía eléctrica, nada más. Hay motores que funcionan con energía física. ¿Qué significa? Que su movimiento se da gracias no, a la propulsión, rozamiento. Bueno, acá ya son conceptos un poquito más en el ámbito de la física, sean por la fuerza, mejor dicho. ¿De acuerdo? En el caso de no, no siempre va a ser de gasolina. Puede ser petróleo por último también. ¿Ok? Muy bien, listo. A ver, hemos llegado hasta esta parte. Tenemos unos segundos, analizamos la pregunta 2. ¿Qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto de cárcel? Ojo, dice necesariamente incluidos. El mismo sistema, la misma dinámica.